Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Nos volvemos a escuchar a esta hora de la mañana. Avanza rápidamente este primer mes del año. Mañana fría aquí en la ciudad de Bogotá. Se han presentado heladas en el centro del territorio colombiano, bajas temperaturas, agricultores en máxima alerta. En esta mañana vamos a hablar precisamente de la situación que están afrontando los arroceros. Esto debido a los bajos precios del grano y los efectos en materia de seguridad alimentaria. Producción de árboles nativos, un proyecto bien interesante que se está desarrollando aquí en el departamento de Cundinamarca. También de abonos orgánicos, por supuesto, y asimismo cómo se está proyectando el 2025 en materia de alimentos. Sean todos bienvenidos, ya comenzamos Al Campo de Caracol Radio. Los árboles nativos son aquellos que crecen de forma natural en una región determinada sin la intervención humana y son fundamentales, importantes para la protección del medio ambiente. Y vamos a hablar precisamente de árboles nativos que también se utilizan en las fincas de Colombia. Y para ello saludamos a esta hora de la mañana a don Fernando Bastos. Él tiene una finca muy interesante en el municipio de Vituima. Esto queda aquí en el departamento de Cundinamarca. Don Fernando, ¿qué tal? Bienvenido al Campo de Caracol Radio. Me place mucho estar aquí en este espacio, permitiendo, pues, digamos, compartir con los oyentes algunas experiencias que tenemos en nuestra finca en Vituima, que está, digamos, colindando con Vianí. Tenemos actividad en los dos pueblos, en Vianí y en Vituima, y estamos, sí, muy cerquita de Bogotá. Estamos a 92 kilómetros de Bogotá. Don Fernando, usted es una persona que ha trabajado en primera instancia con un programa bien bonito como es Árboles Nativos, pero en este caso del aguacate. ¿Cómo se dio esa idea y cómo se ha dado ese trabajo para identificar una semilla que produzca un buen aguacate? Bueno, sí, los árboles nativos. Entonces, uno sabe que cuando uno siembra el aguacate, lo que tiene que sembrar, lo que tiene que poner en el suelo, es un árbol nativo, es un árbol que, y esa condición de nativo es muy importante porque debe haber acumulado toda la fortaleza que se genera cuando esos árboles ya llevan muchos años en esas condiciones de clima, de suelo. Entonces, los genes, digámoslo así, si se pudiera llamar, ya están muy fuertes y si uno los siembra, se replica en el árbol que va a salir ahí. Entonces, los árboles nativos, pues son los que no han sido injertados, ¿cierto? Son los que provienen de cepas que uno cosecha de árboles que allí en mi pueblo tienen 8 o 10 metros de altura, que son árboles que tienen muchísimos años, ¿cierto? Que llevan ahí toda la vida y que llevan acumulada la fortaleza de estar ahí durante tantos años con el clima, las condiciones de suelo, etcétera. Entonces es muy provechoso coger esas pepas de esos árboles, sembrarlas y cuando ya sale una matica, entonces uno tiene la posibilidad, si uno lo hace en la finca, si uno mismo lo hace, entonces uno tiene la oportunidad de que cuando crezca la matica en la bolsa del vivero propio,
Entonces, cuando ya están creciendo, digamos, cuando ya tienen una altura de 1 metro, 80 centímetros, entonces uno tiene la oportunidad de quitar la bolsa, de lavar la raíz y de examinar el estado de la raíz. La raíz, en el caso del aguacate, pues tiene que ser una raíz sencilla, no puede ser doble, y cuando uno ve que la raíz es doble, pues le tiene que desechar. Ese árbol, con la experiencia de nuestros vecinos, de todas las personas que están sembrando aguacate en la región, pues sabemos que un árbol que tenga doble, que tenga bifurcación en la raíz, pues en el futuro se va a morir, no aguanta las enfermedades, y bueno, entonces ya sabemos que en ese momento uno puede seleccionarlas y desecha las que no tienen esa característica sencilla. Entonces, pues eso es lo que nos permitió, digamos, como seguir con esa práctica. Cogimos esos árboles, cogimos esas pepas, las sembramos, de ahí salió un árbol, o salieron varios árboles, pero un asistente técnico que tuvimos en la humata del pueblo, en esa época estaba aquí la humata, nos dijo, mire, ese árbol que salió ahí es muy precoz, es muy productivo, se diferencia del resto, porque sembramos como unos 20, pero se diferenció, y entonces selecciona, y me dijo, déjelo para que le produzca sus propias pepas nativas. Entonces así lo hicimos. Entonces cuando ese arbolito crece y cosecha, sí, sacamos esas pepas y las sembramos en nuestro vivero, y de ahí es que seleccionamos las matas que vamos a hacer resiembra en la finca, para no tener la necesidad de salir a comprar por fuera. ¿Sí? Digamos que una de las cosas que uno piensa en el desarrollo de la finca es el ahorro, ¿cierto? Es la situación económica, reducir los gastos, aumentar los ingresos, y una forma de reducir gastos es que en vez de salir a comprar las plántulas y que después no le sirven a uno, uno se hace el trabajo de plantarlas en la misma finca, y de ahí salen los arbolitos que son los que se resiembran cuando quedan huecos, cuando quedan espacios para resembrar. Entonces así fue que surgió la idea de esos arbolitos nativos. Don Fernando, ¿y la producción se mantiene desde llamémosle, el árbol madre hasta las siembras con las plántulas nuevas? Sí, claro, ese arbolito, digamos, que nos produce a nosotros esos aguacates nativos, digamos que para nosotros es como la joya de la corona. Nosotros lo cuidamos muchísimo, lo fertilizamos, lo cuidamos, lo podamos, etcétera, y porque sabemos la riqueza que sale de ahí. Inclusive hemos pensado en tener otros árboles, porque pues uno no puede confiarse en un solo árbol. Entonces, sí, después cuando ya lo sembramos en la tierra, entonces pues depende de la época en que uno lo siembre y todo esto, pues de ahí van a surgir, ya uno con seguridad sabe que esos árboles van a durar muchos años, y que vienen de un árbol papá que es muy saludable. Ahora, usted me contaba antes de iniciar este diálogo que pues para fertilizar estas plantas en la finca también tienen una producción de abonos orgánicos. Ah, sí. Entonces, digamos, con este esquema de reducir los costos, y especialmente cuando hubo la pandemia, que los costos de los fertilizantes se crecieron de una manera impresionante, cuando hubo la invasión de Ucrania, que Ucrania era un productor de fertilizantes, esos fertilizantes se crecieron de una manera impresionante y no se podían comprar. Digamos que eso ayudó a que uno se las ingeniera y aprovechara todos los cursos de capacitación que hemos tenido aquí con el SENA, con Azufurcol, con las entidades del municipio, para aprender de hacer nuestro propio fertilizante. Entonces, en el caso nuestro, pues nosotros compostamos. Nosotros tenemos cerca un colegio, el colegio de Bituima. Ellos sacan las cáscaras
del almuerzo de los muchachos, y lo recogen en unas canecas que nosotros mismos hemos provisto allá. Lo recogemos cada 15 días, les echamos microorganismos para que no produzcan olor, para que no haya moscos. Entonces nosotros cada 15 días los recogemos, esas cáscaras que sabemos que son puras cáscaras, porque hay veces que en los municipios la gente recoge los residuos pero los mezcla con bolsas y es un poco indisciplinada la cosa. Aquí en este caso el colegio es muy juicioso, digamos, y nos recogen solamente las cáscaras y nosotros las llevamos a la finca y compostamos y lo mezclamos 50% con otro 50% de equinaza, o sea, el residuo de los caballos de fincas que son vecinas. Lo mezclamos 50%, lo llevamos a temperatura de 65 grados, digamos, propiciada por la adición de microorganismos que nosotros mismos producimos en la finca. O sea, los microorganismos es simplemente una mezcla por ejemplo, de levaduras, de microorganismos que están en la leche, lácteos. Esos animalitos los mezcla uno con el alimento de esos animalitos, como la melaza, ¿cierto? Como la harina, como las harinas, como la harina de soya, por ejemplo. Y eso se llama microorganismos eficientes, que uno los mismos los prepara en la finca. Con eso alimentamos esos residuos. La temperatura sube a 65 grados, los revolvemos, le incorporamos oxígeno, ¿cierto? Tenemos un sendero por donde el residuo, digámoslo así, va caminando, haciéndole volteos, entonces él va avanzando, hasta que al final de los 4, 5, 6 meses, ese residuo ya está listo. Cuando uno lo coge, lo pone en la mano y huele delicioso. O sea, es increíble el cambio que ocurre de un material que es aparentemente, pues, digamos, cochino y feo, ¿sí? Cuando se transforma en una descomposición de estas, huele delicioso, pero delicioso, huele a tierra mojada. Entonces, en ese momento, nosotros ya hemos comprobado que la calidad que sale de ahí cumple con la norma Contec, porque en el Contec tiene una norma específicamente para los residuos de compostaje. Entonces, nosotros ya estamos tranquilos de lo que se produce ahí. Es inocuo, o mejor dicho, le da mucho valor a las plantas. Entonces, estando ahí ya ese material que es el básico, pues uno mira los arbolitos y uno dice, bueno, aquí le hace falta fósforo, aquí le hace falta o potasio o nitrógeno o los elementos menores. Casi siempre lo que requieren los árboles de aguacate son elementos menores que generalmente se descuidan. O sea, estamos hablando de fósforo, de silicio, de magnesio, de calcio, de esos elementos, digamos, que casi nunca se mencionan. Nosotros los tenemos aparte y los vamos dosificando con pequeñas cantidades dependiendo de los resultados del desarrollo de los árboles. Entonces los vamos aplicando de esa manera y nos ha dado muy buen resultado. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. Y regresamos en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio con don Fernando Bastos, un agricultor que tiene una finca experimental en el municipio de Vituima, aquí en el departamento de Cundinamarca. Estábamos hablando de la producción de abono orgánico que se elabora, que usted mismo lo está procesando en esta zona de Colombia. Ese abono orgánico, por ejemplo, usted lo utiliza para las plantaciones que tiene de limón, banano y plátano y también ají, entre otros. ¿Los resultados han sido buenos? Sí, todo eso se complementa, pues dadas las condiciones de clima que tenemos acá, pues nos da para producir todo eso, ¿no? Digamos, el limón, nosotros tenemos aquí producción de limón mandarino. Es un producto que hace, cuando nosotros empezamos a cultivar eso, a cosechar, nosotros veíamos que
pues que prácticamente se dejaba perder y se dejaba caer al suelo y nadie ni siquiera se comercializaba porque pues, el valor de eso era muy escaso. Entonces nosotros empezamos a promover, digamos, la venta de limón mandarino. Uno sabe que tiene una ventaja sobre el limón Tahití espectacular porque por su aroma y por el sabor que le da a los alimentos, por ejemplo, para los pescados, y cuando uno echa un limón mandarino, no tiene que hacerle tanta fuerza como el limón Tahití, sino que eso sale muy jugoso. El caso es que le hemos abierto como un espacio comercial para la venta de limón mandarino y ahora estamos produciendo el zumo de limón mandarino, o sea, lo convertimos, le damos, lo exprimimos y lo embotellamos, ¿sí? Y lo vendemos en botellas. Y a la gente le ha gustado, especialmente uno sabe que la gente de la ciudad pues no tiene mucho tiempo y ahorra tiempo cuando en vez de pichar un limón y mirar a ver qué hace con la cáscara, entonces le da uno el zumo, aplica unas gotas y lo mete a la nevera y queda feliz. Entonces, tratamos de darle como valor agregado, como le dije al principio, tratamos de reducir los costos y de aumentar los ingresos, y una manera de aumentar los ingresos es darle valor agregado, o sea que yo ya no vendo limón mandarino, sino que vendo zumo de limón mandarino. Sí, señor. Finalmente, don Fernando, para no molestarlo tanto, también me sorprende un dato que es bien particular, y es que todos los productos que ustedes cultivan, laboran ahí en la finca, lo sacan para su venta en un vehículo eléctrico. ¿Cómo surgió esa idea? Sí. Sí, una vez estando en Bogotá, yo me di cuenta que Carulla tiene unas camionetas que tienen un letrero atrás que dice transportamos productos sin contaminación. Entonces me llamó la atención, me puse a averiguar y efectivamente son unas camionetas Renault Kangoo que son 100% eléctricas y que sí, son de carga, son unas van. Me puse a averiguar y efectivamente nosotros las trajimos aquí para el pueblo. La distancia que hay entre Bogotá y Vianí y Vitubima hace que yo no tenga ningún problema con la autonomía del vehículo, o sea que yo voy y vuelvo sin tener que sufrir por la carga, porque ese es el problema de los vehículos eléctricos. Pero en este caso específico, la distancia entre el sitio de producción y el destino de los productos, pues hace que sea muy factible el trabajo de un vehículo eléctrico. Y además, después de trabajarlo, ya llevamos 4 años con esta camioneta, nos dimos cuenta que los costos operativos son ridículamente inferiores. Entonces, para darle un dato, sí, con la camioneta de gasolina, yo me gastaba 120 $1,000 para ir y volver a Bogotá. Con el vehículo eléctrico me gasto 20,000 pesos en la factura de energía eléctrica. Además que no tiene aceite, no hay que hacerle cambio de aceite, además que no tengo pico y placa, o sea, me ha dado unas ventajas impresionantes que facilita la decisión de llevar el producto hasta Bogotá, porque cuando uno empieza a sumar todo el costo del combustible, de transporte, si es muy caro, no da para llevarlo hasta allá, digamos en vehículos así, porque estos se cargan hasta 600 kilos. Entonces está bien llevarlo yo en un camión de 5 o 6 toneladas, pues claro, el costo de transporte es reducido. Pero si uno lleva solamente 500, 600 kilos, necesita un vehículo de estos para que le dé económicamente que se justifique el viaje, ¿no? Entonces así lo hacemos. Y eso sin mencionar pues el beneficio ambiental que estamos ayudando a la naturaleza. Entonces nosotros tenemos un eslogan que es cuidamos el suelo, cuidamos el agua y ahora cuidamos el aire. Entonces también cuidamos el aire, el agua, porque nosotros utilizamos 100% agua lluvia. Allá no tenemos acceso para tomar agua de las quebradas o del acueducto, para nada. Es simplemente agua lluvia, que lo manejamos en un sistema
en un sistema de riego que se mueve con paneles solares, ¿sí? Se mueve con paneles solares. Ya estamos haciendo los ajustes para, precisamente hoy estábamos en eso, estamos ajustando los paneles solares, todo el sistema de inversores y todo esto, para que mueva el sistema de riego por goteo. Entonces tenemos un ahorro muy grande en energía eléctrica, porque no la ahorramos ya solamente el sol es el que nos permite mover, y el sol es el que también nos permite mover el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico se mueve con las baterías que tiene por debajo la camioneta. Sí, señor. Pues don Fernando, ha sido muy interesante esta charla con usted en esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Muchísimas gracias y éxitos en todos estos proyectos que usted está emprendiendo ahí en su finca en Vituima, en Cundinamarca. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos, y que ojalá todos seamos muy conscientes del esfuerzo que se hace desde el campo para proteger el suelo, el aire y el agua, y que cuando lleguen a un mercado, pues que consideren todos esos factores a la hora de la compra. Bueno, muchas gracias. Después de este diálogo con don Fernando Bastos, les contamos ahora que la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, señaló que el gobierno nacional está apostando a la protección del suelo rural, esto para garantizar una soberanía alimentaria para todos los colombianos. Sobre este particular, la ministra dijo lo siguiente. Hoy queremos contarle a los colombianos y a las colombianas las estrategias que despliega el gobierno del cambio y el Ministerio de Agricultura para la protección del suelo rural. Conforme lo dispone la Ley 388 en su artículo 10, es una determinante del ordenamiento territorial las áreas de especial protección para la producción de alimentos. De conformidad con ello, hemos venido declarando unas zonas de estudio que nos permiten acercarnos a los territorios, hablar con todos los actores, con los productores, con las autoridades administrativas, para poder construir la mejor ruta, para poder identificar las áreas que debemos proteger para la producción de alimentos. ¿Qué son las áreas de especial protección para la producción de alimentos? Son áreas donde nosotros privilegiaremos la producción agropecuaria, la producción ganadera, la producción agrícola, la producción forestal, la producción y uso del suelo que hoy está jalonando la economía nacional. Aseguró que en ningún momento el ministerio está prohibiendo la actividad agropecuaria en estas zonas. Por el contrario, proteger el suelo para la producción agropecuaria constituye la mejor garantía para que pequeños, medianos y grandes productores, para que nuestro campesinado pueda seguir surtiendo a Colombia de alimentos y de materias primas. Con la posibilidad que tenemos hoy de ordenar el suelo, de proteger nuestros recursos, de entender que el suelo es un recurso natural, especialmente protegido, cuya capacidad agrológica, cuya constitución física debemos proteger, podemos todos juntos hacer de Colombia una potencia agroalimentaria. Estas áreas constituyen una determinante del ordenamiento para que los alcaldes y los consejos municipales, con la atribución constitucional de reglamentar el uso del suelo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, puedan ordenar su territorio salvaguardando los importantes recursos naturales. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Continuamos en esta mañana abordando los diferentes temas que son de sumo interés para el agro, para los campesinos, pero también para el sector agroindustrial. Nos acompaña a esta hora de la mañana el doctor Camilo Montes. Él es el director de la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Lo hemos invitado porque tenemos que conocer cómo arranca este año, cómo pinta el ambiente en materia de precios de abastecimiento de alimentos, impuestos a productos ultraprocesados, en fin, son varios los puntos que vamos a abordar. Doctor Camilo, bienvenido al campo de Caracol Radio, un feliz año. Muchas gracias, Luis Enrique, un feliz año para usted, para toda su gente y sobre todo para quienes se levantan tan temprano como usted a oír este programa, que con seguridad están comprometidos con el campo y con la producción de los alimentos y crear bienestar económico y social en una comunidad gigantesca. Entonces, un feliz año para todos. Doctor Camilo, uno puede decir feliz año hasta previa a la Semana Santa, ¿no? Así es, por supuesto. Yo soy de los que digo feliz año ya lo conecto con el feliz Navidad. Doctor Camilo, bueno, ¿cómo ve este 2025 desde la Cámara de Alimentos? Luis Enrique, mire, hay que verlo con optimismo. Sin duda, quienes nos levantamos todas las mañanas a ver cómo alimentamos a nuestra especie,
tenemos que encontrarle la forma a ver esto con optimismo. El 2024 no fue un buen año para la industria de alimentos, que es aquella que compra las materias primas de origen agrícola, pecuario, para convertirlo en alimentos listos para consumo humano. El 2024 fue el peor año en 15 años. La caída en la producción, en casi todas las categorías, salvo la trilla de café, todas las categorías tuvieron un decrecimiento. En ventas, muchas de las categorías, como por ejemplo aceites para consumo humano, la panadería, chocolatería, tuvieron caídas importantes que se terminaron también impactando en el empleo. Entonces hay que ver el 2025 con optimismo. Finalizamos el año con un par de meses, desde finales de octubre, noviembre, diciembre, con una recuperación tímida, pero recuperación del consumo en los hogares. La temporada de diciembre fue una mejor temporada de la que estábamos esperando. De todas todavía tenemos una serie de complicaciones, de retos, pero bueno, aquí estamos todos para trabajar con entusiasmo. Esa caída en las ventas, en el consumo de las familias colombianas, ¿tiene alguna explicación? Sí, señor. Usted y yo hemos venido hablando ya hace casi 2 años largos, casi 3 años, sobre el impuesto a los denominados alimentos, pues el denominado impuesto saludable, que se le pone a cerca de 70 categorías de la industria de alimentos. Y si quiere se lo pongo con un ejemplo para los oyentes del campo. Mire que desde el 1 de enero de este año, quien se tome un chocolate de mesa está pagando un 20% más del denominado impuesto saludable. Y eso, por supuesto, tiene un impacto en toda la cadena, en la producción del cacao, en la producción de las grasas derivadas del cacao. Esa grasa del cacao se convierte en un chocolate que en últimas el consumidor termina pagando más. La inflación de la chocolatería en Colombia el 2024 superó el 65%. Entonces, claro, ¿de dónde sale ese casi 1.9 billones de pesos que a noviembre del año pasado el gobierno había recaudado? Pues proviene, por supuesto, de los hogares colombianos, debido a que este impuesto está diseñado para que cerca de 70 categorías paguen un 20% más o paguen un impuesto de un 20%. Doctor Camilo, más adelante vamos a hablar de este impuesto. Le quería preguntar, ¿ese aumento del impuesto se traduce en algún beneficio para el agricultor? Por el contrario, Luis Enrique, porque si categorías, por ejemplo, como los snacks que utilizan papa para los paquetes pues, de papa, o el ejemplo que le ponía el chocolate, o inclusive la panadería, por ejemplo, que utiliza en sus mezclas varios productos que provienen del campo, el consumo cae debido al mayor valor de los productos, pues por supuesto se hace más complejo esas cadenas de valor, esa compra de materias primas para que el campo pueda tener garantizado a quién venderle. Claro, y por ejemplo el sector lácteo fue una de las actividades que más sufrió en el 2024, ¿no? Sí, señor, estuvimos también aquí en el campo hablando varias veces sobre el tema. El 2024 fue un año para toda la cadena láctea muy coyuntural. Primero por esa gran caída en el consumo de lácteos y sus derivados. Ha sido de los años donde mayor caída de leche, de quesos y demás ha tenido el consumo. Pero por otro lado, que ocurre en muchas de las cadenas, también hay una oferta que se mantiene. El año pasado usted recuerda que tuvimos inclusive inventarios altísimos de leche en las cadenas de valor, lo que implicó por supuesto esas tensiones que vimos en algunas regiones del país, de la vaca que todo el tiempo hay que ordeñarla y los canales de comercialización muy golpeados porque el consumo estaba resentido. Le doy el dato, si quiere, de productos lácteos. La caída a noviembre del año pasado, de acuerdo al DANE, estos son pues datos oficiales del DANE, la caída en producción de productos lácteos era del 4,3%, de las ventas del 2,5%, lo que por supuesto implica que la cadena en general tiene esos retos para poder seguir entregándole alimentos nutritivos a los colombianos. Y esas cifras tan negativas o regulares que se presentaron el año anterior, ¿van a mejorar en este 2025? ¿Hay algunas proyecciones que sean alentadoras o el panorama continúa siendo sombrío?
Luis Enrique, tienen que mejorar. Entonces quiero retomar, nosotros tenemos nuestro observatorio de consumo de alimentos por parte de los colombianos, un trabajo que hacemos con la firma Radar ya hace varios años, y empezamos a observar desde finales de octubre, noviembre y diciembre una recuperación del consumo. Por otro lado, las exportaciones crecieron o están creciendo. Todavía no tenemos datos finales de cierre, pero a noviembre del año pasado estaban creciendo de la industria de alimentos las exportaciones cerca del 9%. En particular, por ejemplo, para la industria láctea, que era lo que estábamos hablando hace un segundo, las exportaciones de derivados lácteos está creciendo. Estamos llegando a más mercados, logrando que las admisibilidades que el gobierno ha logrado recientemente se puedan utilizar para que efectivamente las empresas exporten. No solo leche, pues, ahí competir con productos commodities es difícil, pero en productos con valor agregado, por ejemplo, como arequipe o postres y demás, varias empresas ya están logrando acceder a mercados. Ahora, uno podría decir, doctor Camilo, que la gran apuesta para este 2025 es el desarrollo de la agroindustria. Mire, nosotros en la ANDI desde hace ya 3 años, y usted me ha acompañado en hacerle divulgación y visibilidad al tema, lanzamos lo que denominamos la estrategia agro más industria. Porque sin duda, cuando el agro, que además el año pasado tuvo números positivos, se junte con la industria, que el año pasado no tuvo números positivos, como le dije, cuando el agro más la industria se juntan, eso es una mezcla muy potente para crear bienestar económico, bienestar social, oportunidades para todo el país. Sin duda este 2025 tiene que ser el año en el que varias de esas componentes de la estrategia, que el año pasado logramos avanzar en algunas, otras no estuvieron tan dinámicas, el 2025 debe ser un año para esa dinámica. ¿Por qué? Porque es que la agroindustria es uno de esos escenarios naturales para un país como Colombia. Tenemos frontera agrícola, tenemos gente cuya vocación es trabajar en el campo, tenemos un tejido empresarial también de la industria de alimentos importante, más de 45,000 industrias, de las cuales el 98%, el 98% de ellas son micro y pequeñas, están instaladas en Colombia. Tenemos también un mercado interno relevante, a pesar de la contracción del consumo, pues que tengamos que alimentar cerca de 50 millones de personas en nuestro territorio con una dispersión geográfica importante, es una oportunidad relevante, pero también, por supuesto, alimentar al mundo. No se nos puede olvidar, lo hemos hablado también con usted, que en el 2050, que eso es aquí nomás, seremos cerca de 9.800, 10.000 millones de personas en el planeta Tierra que necesitan más alimentos, y es ahí donde la agroindustria tiene una gran oportunidad. Bueno, doctor Camilo, para finalizar este diálogo con usted, que siempre nos acompaña, más adelante volveremos nuevamente, sin lugar a dudas, a seguir conversando. Ahora sí, alimentos ultraprocesados. Ya tenemos en marcha el 20%. ¿Qué alimentos son a los que se les va a aplicar esta nueva tarifa que comenzó a regir a partir del 1 de enero? Sí, señor. Recordemos que el impuesto a los alimentos, los impuestos saludables determinados en la reforma laboral de 2022 indican que aquellos alimentos que superen unos umbrales nutricionales establecidos por el gobierno en grasas saturadas, en azúcares o en sodio, deben pagar este año un 20%. ¿Qué categorías, por ejemplo, superan esos umbrales? Cerca de 70. Por ejemplo, todos los derivados cárnicos, por la naturaleza de sus materias primas, pero también porque requieren el sodio para la vida útil, deben pagar el impuesto saludable, salvo 3 categorías: la mortadela, el salchichón y la butifarra, de conformidad con como fue aprobada la ley en el Congreso de la República. La panadería, toda la panadería, salvo el pan, es decir, pasteles, ponques, arepas, bueno, etcétera, toda la panadería tiene que pagar el impuesto saludable. Ahí sí hay que revisar producto por producto. Lo que pasa es que es muy difícil que en el escenario de la panadería alguno de esos 3 nutrientes, grasas saturadas, sodio o azúcares, no lo supere, porque entre otras, para todos los productos es una relación con las calorías. Entonces, si las empresas avanzan en la reformulación, la mayoría de veces le está bajando calorías, por lo tanto esa relación, generalmente la relación se mantiene constante. Algunos derivados lácteos, no todos. Esa fue una de las pocas categorías
gran grupo de alimentos que no quedaron con el impuesto, salvo las bebidas lácteas y los postres que utilizan el queso. La chocolatería, lo decía al principio, todos tienen el impuesto. ¿Por qué? Porque el chocolate siempre de la grasa saturada va a superar esa relación porque proviene del cacao. Entonces ahí que cae, por ejemplo, los chocolates, el chocolate de mesa, la torta de chocolate, bueno, etcétera. Hay muchas formulaciones que tienen cacao. La de snacks, prácticamente todos los snacks están pagando el impuesto saludable. Ahí ya sí hay que identificar composición por composición, insisto, con base en estas 3 nutrientes, cuál es si lo está pagando o no, pero por ejemplo los dulces, todos los dulces lo pagan, muchos de los productos que vienen en paquete, por la presencia, por ejemplo, del sodio, que quiero anotar algo, Luis Enrique, además aprovechando este espacio, el sodio, que por supuesto cuando hay exceso en una dieta en sodio tiene impactos cardiovasculares, pues el sodio termina jugando un papel muy importante tecnológicamente hablando, porque es el que permite alargar la vida útil, permite que no proliferen los microorganismos. Entonces es ahí donde desde la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI siempre hemos insistido que este impuesto, junto con otras medidas que el gobierno ha animado y varias ONGs, lamentablemente en ningún país del mundo que se han implementado se ha podido avanzar en objetivos en salud pública, es decir, obesidad, enfermedades transmisibles no terminan siendo corregidos porque este tipo de medidas no terminan en la práctica permitiendo que el consumidor adquiera mejores hábitos de vida saludable. Claro. Pues doctor Camilo, de verdad que ha sido un placer haber madrugado con usted, que nos hubiera acompañado aquí en el campo de Caracol Radio, arrancando este 2025 y bueno, con un panorama que esperemos sea mejor para ustedes, ¿no? Hay que verlo con optimismo y seguro que todos los que se levantan temprano a trabajar por este campo están buscando oportunidades, las hay. El mundo necesita alimentos además comprometidos con el medio ambiente, alimentos que respeten la biodiversidad, que hagan uso adecuado del agua, y es ahí donde Colombia, con optimismo, puede ver una oportunidad en diferenciar los alimentos, no solo que le ofrece a Colombia, sino también al mundo. Muchas gracias, Luis Enrique, por la invitación y siempre a su disposición. Continuamos con Al Campo en Caracol Radio. La Federación Nacional de Arroceros ha expresado su preocupación frente a los bajos precios del grano que en estos momentos se está pagando a los productores de este cereal en algunas regiones del país y su efecto en la seguridad alimentaria. La Federación ha expresado esta preocupación y también pues ha pedido que se tomen los correctivos necesarios, teniendo en cuenta que en estos momentos los cerealistas y en este caso los productores de arroz están trabajando a pérdida. No se compensa ni siquiera, no cubre los costos de producción de este cereal aquí en Colombia. Vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Rafael Hernández. Él es el gerente general de Fedearroz. Gerente, bienvenido al campo de Caracol Radio. ¿Y qué es lo que está pasando? Sí, desafortunadamente lo que usted dice es cierto. Empezamos un año con el pie izquierdo porque el precio a los productores, la industria lo ha bajado a unos niveles que ya no cubren ni los costos de producción con eso. Entonces, pues, los arroceros que están cosechando y vendiendo arroz en este momento, pues están perdiendo plata. Entonces, pues la verdad es que es cierto que en la época en que hay inventario alto, pues los precios bajan, pero no es justo que los bajen a niveles que pongan a perder a los agricultores, porque tanto los agricultores necesitan a la industria, a los molinos, como los molinos a los agricultores. Entonces, uno esperaría que hubiera una análisis por parte de la industria de estos costos de producción y por lo menos le permitieran a los arroceros recuperar la inversión que hacen. Pero en este momento están trabajando a pérdida. ¿Y a qué se debe que se esté pagando tan mal la tonelada de arroz en el país? ¿Qué factores son los que inciden? Bueno, uno es el inventario, ¿no? El país está inventariado, la cosecha que se recolectó entre septiembre y octubre, pues fue una cosecha grande.
y el arroz de riego que está cosechando en este momento. Usted sabe que las áreas en Casanare crecieron de una forma importante y la producción también. Pero yo no veo ni justifico que le bajen los precios al productor sabiendo ellos cuáles son los costos de producción. Entonces le ponen unos precios por debajo que dicen que es el mercado, pero el mercado lo hacen 2 o 3 que hacen más del 60% del inventario en Colombia. Entonces, pues eso es una situación que se ha venido presentando y ha habido un detrimento muy importante en el patrimonio de los agricultores por pérdida por los bajos precios. ¿Hoy están trabajando a pérdida los agricultores, los productores de arroz? Indudablemente, con los precios que hay actualmente, pues no cubren los costos de producción. Hay agricultores que tienen pues dueños de la tierra, y dueños de la maquinaria y todo eso, y ellos logran en cierta forma pues por lo menos recuperar los costos. Pero quien trabaja en arrendamiento y todo esto pues no los alcanza a recuperar y pierde plata. Gerente, ¿no será que muchas personas, al conocer en su momento cuando se dan buenos precios, están en otras actividades del agro y al ver esos buenos precios se trasladan a la producción de arroz y hacen que se presente este aumento en la cosecha? Indudablemente que sí, ocurre eso, pero también los mismos agricultores cuando ven que hay buen precio aumentan el área. Entonces precisamente lo que hemos venido recomendando nosotros, no sé si tú le diste algún comunicado que sacamos de estos días, en el cual le recomendamos a los agricultores, especialmente del Casanare, que haya mesura en las áreas y en el crecimiento que hacen, porque se genera un crecimiento desmesurado en las áreas que traen como consecuencia un aumento en la producción. Y usted sabe que en las zonas de los llanos orientales se siembra arroz secano. Se siembra en los meses de abril y mayo y se recolecta en agosto y septiembre. Entonces hay una estacionalidad muy marcada en la cosecha y eso es lo que hace que se genere una baja en los precios por lo que sale la cosecha al tiempo. Por eso nosotros hemos venido pidiéndole al gobierno desde hace mucho tiempo que se construyan distritos de riego en los llanos, que si esto se diera, se equilibraría la producción entre el primero y el segundo semestre y se evitarían todos estos problemas. Además, aumentarían los rendimientos y los ingresos de los productores. La posibilidad de almacenamiento sigue siendo una alternativa no viable para el gobierno, ¿cierto? Pues desde que desapareció el IDEMA no se ha vuelto a tener por parte del Estado compra del arroz. Entonces, habíamos tenido un mecanismo que se hizo cuando estuvo el ministro José Antonio Campo, en el año 96-97, que se diseñó el mecanismo para reemplazar lo que hacía el IDEMA. Y ese fue el incentivo al almacenamiento, que consistía en que el gobierno le pagaba al industrial o al agricultor que guardara arroz, le pagaba una suma mensual por guardarlo. Eso era un incentivo al almacenamiento a cambio de que ellos se comprometieran a pagar a determinado precio a los productores. Pero eso se acabó, la ministra Jennifer Mojica acabó con eso. Y el perjuicio que le ha causado al arrocero ha sido muy grande, porque en este momento no hay quien recoja esos arroces, los excedentes temporales, que esos excedentes temporales que se generan a final de la cosecha de agosto y septiembre son los que se utilizan para abastecer el país en el primer semestre del año siguiente, en que generalmente el país es deficitario de arroz. Gerente, se paga más la cosecha al agricultor, pero ¿eso se refleja en el precio al consumidor o solamente pues se queda hasta ahí? Pues a veces llega hasta allá, pero llega de una forma tardía. Entonces, generalmente el porcentaje que le bajan al productor no se refleja en el porcentaje que le bajan al consumidor. ¿Qué cosa, no? Siempre el agricultor perdiendo. Pues sí, desafortunadamente siempre las víctimas son los dos extremos de la cadena, el productor y el consumidor. Y el intermediario se hace rico. Así es, desafortunadamente. Doctor Rafael Hernández, ¿sigue llegando arroz de países de la comunidad andina, de Estados Unidos, o eso también ya paró? De Estados Unidos llegan las subastas que se hacen
en virtud del Tratado de Libre Comercio que se firmó. Pero inclusive las últimas subastas, la de octubre, por ejemplo, no fue prácticamente desierta, porque el país estaba suficientemente abastecido. Llega arroz del Ecuador. A veces llega, pues puede entrar legalmente porque hay cero arancel, pero también hay veces hay fenómenos de lavado de dinero que entra con en contrabando. Pero nosotros le hemos solicitado al Ministerio de Comercio Exterior que se apliquen medidas para defender la producción nacional y proteger a los agricultores de estos arroces que pueden llegar en un momento dado más baratos, pero el país está suficientemente abastecido. Y en el acuerdo de la CAN existen medidas que se pueden aplicar para proteger a los productores de cada país cuando se genera perjuicio precisamente por bajos precios en el país que nos está exportando. ¿No hay posibilidad de exportar, gerente? ¿De exportar? Y exportar arroz a países del área. Pues fíjese usted que el problema que tenemos es que, por ejemplo, en el año 2023, cuando el Ecuador estuvo deficitario en arroz, se lo compró a los países del Mercosur cuando había ido a comprárselo a Colombia por ser países del Grupo Andino. Entonces, en eso ha habido una situación que precisamente lo que hemos estado reclamando, para, así como no nos compraron arroz a nosotros en este momento, nosotros no deberíamos comprarle el arroz a ellos. Claro, ahí tendríamos que igualar las cargas, ¿no? Así es. Una inquietud final, doctor Rafael Hernández. Esta semana se conoce el dato, o se conoció mejor el dato de crecimiento de la economía colombiana en el mes de noviembre, pero lo que sorprende es que las actividades primarias que estamos hablando de agricultura, ganadería, presentó ya un balance negativo. El agro venía repuntando y siendo el motor del crecimiento, pero en noviembre se presentó un dato muy malo. ¿Qué puede estar pasando? Pues cuando los productores o los cultivadores tienen buenos momentos, pues tienden a crecer, ¿no? Entonces, cuando hay crecimiento, pues hay aumento en la producción y hay más alimentos en el mercado. Entonces, al haber, digamos, en un momento dado una sobreoferta temporal, lo que ocurre es que se refleja en los bajos precios. Sí, señor. Entonces, y el bajo crecimiento, indudablemente. ¿Por qué? Porque el que pierde plata, pues en la cosecha siguiente no va a crecer, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor Rafael Hernández. Muy amable. Gracias por haber estado esta mañana aquí hablando sobre este llamado que hace usted de preocupación frente a los bajos precios del grano y su efecto en la seguridad alimentaria. Se está pagando un precio muy bajo a los productores de arroz que ni siquiera en estos momentos cubren los costos de producción. Gerente, muy amable, gracias por haber estado esta mañana aquí en el campo de Caracol Radio. Con mucho gusto, Enrique, que estés bien. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar mañana a las 5:05 de la mañana para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más importantes del sector agroindustrial. Todos nuestros programas ya los pueden encontrar en Spotify, el buscador al campo, y ahí van a encontrar toda la información. Agradecimiento especial a María Camila Tovar Avendaño por su colaboración en Al Campo. Vamos a hacer deporte porque el deporte es salud. Feliz inicio de sábado. Hasta mañana.